La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Soy Tine Viera. Me he hecho mecena porque creo en el periodismo que hace Fernando y María. Doy las gracias a todos y a todas la resistencia que cada día me hace sentir que no estoy solo, que no estamos solas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. En este momento, para los temas que estamos tratando, cualquier propuesta de reforma constitucional tiene unos riesgos, muchísimos más riesgos que ventajas. Que las únicas propuestas que escucho... ¿Cualquier propuesta? No, cualquier propuesta, porque no se dan políticamente las circunstancias para que pudiesen exigir mínimos acuerdos en un sentido o en otro sentido. Las únicas propuestas que escucho de reforma, las únicas propuestas que estoy escuchando de reformas, son propuestas absolutamente rupturistas, o son propuestas absolutamente enloquecidas de decir que la Constitución cabe todo. Entonces, yo tengo que decir, la primera urgencia que yo creo que tenemos es el restablecimiento del orden constitucional, el restablecimiento de la ley, el restablecimiento del Estado de Derecho. Tengo deseo a que se enfrente ese debate reformista desde lo menor, aforamientos, no aforamientos, lo que sea, hasta lo mayor, título octavo, nuevos desafíos de economía compatible con la preservación del medio ambiente y tal. No tengo ningún temor a que se abra eso. Tengo más temor a que el nivel del debate siga siendo demasiado a ras de suelo como para ver horizontes. Bueno, nosotros esperamos que el Partido Socialista sea coherente. Sospecho que a buena parte de sus electores no les parece sensato que el PSOE se una al Partido Popular y a Ciudadanos para proteger a la monarquía cuando hay sospechas más que fundadas e indicios más que fundados de casos de corrupción que tienen implicaciones políticas muy serias. ¿Se puede gobernar España con quien quiere liquidar España? Pensémoslo 3 segundos. ¿Puedes montar una empresa con quien quiere destruir tu empresa? ¿Puedes emprender un viaje con quien quiere que se hunda el barco? Bueno, pues el señor Sánchez ha emprendido un viaje con los que quieren hundir el barco que se llama Espanya. Exigim la dimissió immediata del president del Consell General del Poder Judicial. Segon, que s'obri immediatament una investigació per determinar els autors dels missatges i identificar en quins procediments judicials han participat. Tercer, que la Fiscalia General de l'Estat iniciï una investigació per depurar les responsabilitats penals que puguin tenir els autors dels missatges. I quart, exigim la llibertat immediata de totes les persones que estan injustament empresonades i el retorn dels exiliats, així com l'anul·lació de totes les instruccions de jutjats i tribunals en relació al procés d'independència de Catalunya. Emplazo al Gobierno español a un doble sí: cumplir en su integridad el Estatuto, nuestro autogobierno reconocido, y asumir la realidad plurinacional del Estado. Ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición del libro. Y a partir de ahí, pues, si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado, compareceré. Pero también advierto a la oposición: hacer oposición no es hacer ruido. Si están empeñados en hacer ruido, perfecto. El Gobierno de España lo que va a hacer es gobernar. Si todo lo que se le ocurre en materia de seguridad es dividir y enfrentar a los españoles con la sumación de el caudillo que ganó la guerra hace 82, la guerra civil hace 82 años,
yo creo que deben de convocar Termine, señoría. elecciones generales. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Cafetera. Ayer el país consiguió reunir en una misma habitación a los expresidentes Felipe González y José María Aznar. Fue, como todo el mundo sabe, una anomalía, pues las desavenencias entre ambos han sido históricamente altas y había mucha expectación porque han pasado 22 años del relevo en la Moncloa y solamente se les ha visto juntos en algún acto protocolario. Así que el reencuentro tenía bastante morbo y ayer exhibieron una gran complicidad. Tú y yo hemos discutido mucho, pero no se nos ha ocurrido nunca romper las reglas del juego, llegó a decir José María Aznar. Es una complicidad que resulta natural, pues ambos trataban de reivindicar la Constitución como soporte para la convivencia y habría estado feo que lo hubieran hecho entre insultos o entre los desprecios a los que Aznar, por ejemplo, nos tiene acostumbrados. Claro, algunos van a atribuir este reencuentro al milagro de la Constitución y en mi opinión, sin embargo, este constituye precisamente un ejemplo perfecto de lo que podemos llamar el incesante proceso de mitificación constitucional. Una perpetua operación de maquillaje. Yo no sé si la Constitución hay que cambiarla o no, pero no me digan que gracias a ella pasaron cosas que nunca han pasado. Este año se conmemoran los 40 años de la Carta Magna y si creíais que lo habíais visto todo, os recuerdo que los homenajes no han hecho más que empezar. Esta es la apertura del programa La Cafetera de hoy, 21 de septiembre de 2018. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Muy buenos días. Como podéis comprobar, vuelvo a tomar los mandos de la cafetera. Como cada día haremos un repaso de la actualidad con las portadas de papel, con las portadas de los digitales, pero hay que recordar que hoy es viernes y los viernes también dedicamos un espacio a la prensa internacional y damos paso también al Videoforum de la semana que, como sabéis, esta semana tocaba El secreto de Vera Drake. El programa de hoy lo vamos a dividir en dos bloques. El primero estará más pegado a la actualidad y el segundo, ya con Fer y con Pilar, será para analizar la prensa internacional y la película de la semana que, como digo, es El secreto de Vera Drake. Vamos a ir dejando la puerta abierta para quienes vais incorporándose, a los que estáis en directo y también a los que estáis desde la retaguardia. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Comenzamos. Pues no, Demurian, no soy la caudilla de internet. Bueno, sí, un poco sí. He tomado bastante los mandos de la cafetera. Supongo que Fer querrá volver el lunes. Pero bueno, muy buenos días. A los que estáis sobre todo en directo, Elena Noruega dice, Meri ganó la guerra. Alberto Martínez, muy buenos días. Cristian González, también Mercedes, Enfermero Salesa, José María Nicas Martín, ese broker, sois muchos. Así que nada, ya que estamos todos, vamos a empezar con el análisis de las portadas de papel. Luego vamos a seguir con las portadas de los digitales y luego pasaremos, como digo, al segundo bloque en el que ya hablaremos de la prensa internacional y también del Videoforum. El hashtag que vamos a utilizar es la cafetera, ¿qué país? Que yo creo que es una de las preguntas que se debieron plantear Aznar y Felipe González en ese debate en el país. Igual la pregunta que nos tenemos que plantear es ¿qué país tenemos primero? Y luego, ¿qué país queremos? Yo creo que esa es la pregunta que deberíamos hacernos, ya que estamos tan cerca de ese 40 aniversario de la Constitución. Así que, sin más dilación, pues vamos a pasar a las portadas de papel.
Ahora estoy despierta y veo el mundo. Antes estaba dormida. Así es como permitimos que sucediese. Cuando masacraron el Congreso no despertamos. Cuando culparon a los terroristas y anularon la Constitución, tampoco despertamos. Dijeron que sería temporal. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Bueno, ya que lo pedíais, esta era la crestomatías de un capítulo del Cuento de la Criada. Si no recuerdo mal, es el capítulo 3 de la primera temporada del Cuento de la Criada y habla precisamente de lo fácil que es introducirnos en un régimen totalitario. Lo compara con esa bañera en la que te van calentando la temperatura del agua. Al principio no notas nada y cuando está demasiado caliente ya es demasiado tarde. Sobre esto hablábamos, ¿os acordáis? Este jueves hablábamos de lo importante que es despertar, de lo importante que es estar en alerta, y yo creo que también para estar en alerta, hay que seguir informándose, hay que conocer el entorno que nos rodea para precisamente eso, estar en alerta y saber el mundo que nos rodea. Empezamos analizando la portada del diario ABC. El diario ABC, que titula "Sus socios blindan a Sánchez por temor a que adelante las urnas", y hablan de la debilidad del presidente por el escándalo de los plagios, que da fuerza, dicen, a populistas e independentistas para negociar concesiones. Y allí, en este periódico, entrevistan a Antonio Bascones Martínez, presidente de la Real Academia de Doctores, que dice: hay motivos para retirarle el título de doctor a Sánchez. Sobre esto mismo también hablaba el diario El Mundo y decía que Sánchez se resigna a dar explicaciones por los plagios. Además, lo escuchábamos aquí en la apertura del programa, escuchábamos a Pedro Sánchez accediendo a ir al Senado por el tema de este supuesto plagio de su libro y también de su tesis. Ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición del libro. Y a partir de ahí, pues, si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado, comparecerá. Pero también advierto a la oposición: hacer oposición no es hacer ruido. Si están empeñados en hacer ruido, perfecto. El Gobierno de España lo que va a hacer es gobernar. Y creo que las medidas que se han puesto en marcha en relación con la luz. Algo muy importante que ha dicho hoy la ministra de Trabajo, y es precisamente que gracias al plan director por el empleo digno ha aflorado y se han transformado 47.000 trabajadores antes autónomos o falsos autónomos en asalariados por cuenta ajena y con contratos fijos. Yo creo que eso es lo que demuestra que este gobierno avanza, que este gobierno gobierna. También en el diario El Mundo dedica un espacio al presidente de la Generalitat, a Quim Torra, que dicen quiere convertir su deuda con el Estado en perpetua. La Generalitat propone aplazar sine die el pago de los 54.382 millones que debe al Fondo de Liquidez Autonómica. También reclama 7.600 millones por atrasos. Y dedican un espacio a las medidas del Gobierno. En concreto, dicen, el Gobierno se plantea subir los impuestos al ahorro. Hacienda podría eliminar las deducciones de los planes de pensiones privados. Y hablando de Hacienda, también en el diario El Mundo dicen: Hacienda ha recuperado 992,8 millones por fraude en el fútbol en solo 5 años.
En el diario El País dedica un espacio a que la Unión Europea considera inaceptable el plan de May para el Brexit. El rechazo de los 27 a la propuesta británica debilita aún más a la primera ministra ante su partido. También en esos 40 años de Constitución, en esa celebración que hace el diario El País, pues lleva en portada la imagen de Felipe González y Aznar sonrientes, hablando antes de la celebración de ese debate, y titulan: González y Aznar reivindican la Constitución y piden lealtad. Como ya hemos escuchado en la apertura del programa, escuchábamos a Felipe González más favorable a esa reforma de la Constitución quizás que José María Aznar. Y si nos vamos a la portada del diario La Razón, allí nos encontramos con que, pues también el tema de Sánchez y el tema de su libro La nueva diplomacia de la economía española, que vende 10 ejemplares y se dispara de 19 euros a 110 en Amazon, es decir, un efecto Fariña en toda regla. Y titulan: Sánchez evita explicar los errores en su libro. Pero además hablan también, en el ABC, dejaban entrever un poco ese adelanto electoral, y en La Razón directamente dicen: Partido Popular y Ciudadanos ven elecciones antes de verano, no llega a otoño. Creen que no habrá presupuestos y será la baza del Partido Socialista para convocar las elecciones. Los socios de la moción abren las primeras fisuras por los plagios. Y también, si nos vamos hasta el periódico de La Vanguardia, hay otro tema, y es el de la manifestación de este jueves por el aniversario del 20S. Como dice La Vanguardia, miles de personas recuerdan la protesta ante Economía que llevó a los Jordis a la prisión. Unos 15.000 manifestantes piden la libertad de los exlíderes de la ANC y Òmnium en un acto encabezado por el presidente de la Generalitat. Y recuerdan que Torra ha pedido la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Pues todo esto es a raíz de unos mensajes en un chat de magistrados que ha publicado el diario.es, y en ellos hay mensajes que vinculaban la situación de Cataluña incluso con el nazismo, lo cual ha generado la reacción del presidente de la Generalitat, Quim Torra. Como decía, en La Vanguardia dedican su imagen a esta manifestación y dicen: como hace un año los manifestantes se congregaron ante la Consellería de Economía cuando se cumple un año de la movilización que agrupó a unas 40.000 personas a raíz de los registros de la Guardia Civil en ese departamento. En el periódico de Cataluña hablan de Maragall alcaldable. Esquerra Republicana aparta a Alfred Bosch y pone a Ernest, conseller d'Exteriors y hermano de Bascal, como candidato en Barcelona, y esta sería la jugada que pretende contrarrestar la opción de Junts per Catalunya con Mascarell y facilitar eventuales pactos con Colau. También dedican su imagen de portada a la manifestación de ayer del 20S. Dicen: el Govern evoca el 20S con sus socios divididos. Miles de independentistas conmemoran ante Economía la manifestación del 2017. Y para terminar, en las portadas de papel, también si nos vamos a la portada del diario Ara, dedican su imagen de portada también a esa manifestación por el aniversario del 20S y titulan: Torra acusa a la justicia española de ser parcial. Y hablan también de que Ernest Maragall será el alcaldable de Esquerra Republicana por Barcelona. Los republicanos fuerzan la retirada del hasta ahora candidato Alfred Bosch y confían en el actual conseller d'Exteriors para acceder a la alcaldía. She knows my heart. In every bit she heard his lies. He'll not change wrong into right. Y mientras, como dice Enfermeros Alesa, van pasando otras cosas que pueden quedar también sepultadas un poco por esa doctrina de la portada de papel. Enfermeros Alesa dice: me representan los abuelos tirando las vallas del Congreso de los Diputados. Mientras también vamos viendo otras informaciones como que los pensionistas siguen saliendo a la calle. Muchas informaciones que
hay veces que tenemos que recurrir a ellas a través de otros medios, a través de los periódicos digitales que hablan también de otras informaciones que son importantes a destacar. Si nos vamos hasta la portada del diario.es, nos encontramos con una exclusiva. En el diario.es hablan de que a la Comunidad de Madrid le cuesta hasta 6 veces más el mismo tratamiento en un hospital concertado que en uno público. La Cámara de Cuentas insta al Gobierno de Garrido a renegociar el convenio con la Fundación Jiménez Díaz para ahorrar decenas de millones de euros. Una biopsia de mama o una operación de varices cuesta el triple en el centro concertado y hay desviaciones del 743% en otras operaciones ambulatorias. Así lo cuentan en el diario.es, que también trae consigo una exclusiva sobre esos mensajes que hablábamos antes de ese chat de magistrados, y titulan Los lamentos en el chat de jueces tras el no alemán a la rebelión de Puigdemont, y citan textualmente: exigen como si de un país bananero se tratase. Los magistrados compartieron desde sus correos corporativos su malestar por la decisión del tribunal alemán de no extraditar a Carles Puigdemont, y un juez propone devolvérsela a Alemania reclamando información sobre el cumplimiento de derechos humanos por parte de los funcionarios alemanes, vista su historia, decían. Otro pone el ejemplo de un violador para explicar que la extradición podía rechazarse. Eso no significa que el abusador sexual no sea un hijo de puta, decía. Y también, para terminar con la portada del diario.es, decir que dedican un espacio a la información de que Defensa ordena abrir un expediente a los 5 militares en la reserva que firmaron el manifiesto franquista. Si nos vamos hasta el diario Público, tenemos que irnos hasta la información que, bueno, pues ha sido muy sonada en Twitter, de una diputada regional del Partido Popular que se refiere a Franco como el caudillo que ganó la guerra. Sí, ni más ni menos que una diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid que, bueno, pues tuvo una salida bastante franquista y que escuchábamos precisamente en la apertura de este programa. Perdón, este es Quim Torra. Si nos vamos a la información del Begoña García, diputada de la Asamblea de Madrid, que hablaba de que el caudillo que ganó la guerra hace tantos años. Si todo lo que se le ocurre en materia de seguridad es dividir y enfrentar a los españoles con la sumación de el caudillo que ganó la guerra hace 82, la guerra civil hace 82 años, yo creo que deben de convocar elecciones generales. Bueno, pues ya que os he presentado a Begoña García, esta diputada del Partido Popular de Madrid, también conocíamos pues otra lindeza, en este caso el 18 de mayo de 2017, también en la Asamblea de Madrid, donde hablaba precisamente de la ola del fascismo en Europa, pero seguramente no lo haga con los términos que os imagináis. Sí, tengo algo también para el señor Delgado, sí. Usted habla de ola de fascismo en Europa, yo hablo de ola de comunismo en Venezuela. Pues ¿sabe lo que le digo? Me quedo con Europa, me quedo con Europa. Es importante poner esta música tan tranquila porque frente a este ruido es importante calmarse, ¿no? Yo creo que si esto algo demuestra es que necesitamos, ya que nos vamos a estos 40 años de la Constitución, necesitamos transparencia y también limpieza democrática. Para empezar, porque hacer apología del fascismo debería ser motivo de cese como cargo público y también como miembro de un partido político en democracia, porque si somos demócratas, no podemos elegir entre la ola comunista de Venezuela y la ola de fascismo en Europa. Yo creo que es lo suficientemente serio el hecho de la ola del fascismo en Europa como para que nos lo tomemos precisamente en serio y que personas como Begoña García deban abandonar su cargo público en una democracia, porque no puedes estar participando de la democracia si no la defiendes.
Y para finalizar con las portadas de los digitales, nos vamos hasta la portada de Infolibre, que habla de que Ciudadanos corrige el currículum de Rivera para aclarar que abandonó en 2004 la preparación de su tesis. La inconsistencia del currículum de Rivera fue divulgada por Infolibre el pasado viernes y ese día la universidad confirmó que el líder de Ciudadanos comenzó en 2002 los cursos para hacer la tesis, pero nunca llegó a completarlos. Entre los años 2002 y 2004 y que por lo tanto hace 14 años que abandonó la preparación de su tesis. Como veis, hay veces que hace falta darle un respiro a la voz, así que vamos a pasar a la sección de internacional y también analizar el Videoforum. En este caso vamos con Fernando, con Pilar, que nos van a hablar precisamente de lo que ocurre en las portadas internacionales y también de lo que hablan de España en las portadas internacionales, en la prensa internacional. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues vamos a aprovechar para darle un descanso, un respiro a María, porque como la prensa internacional ha retratado estos días la imagen de nuestro país, está menos pegado a la actualidad y no necesita del directo, pero sí que hay algunas cuestiones que han tenido mucha trascendencia y que además han recogido en estos días en los medios de comunicación internacionales, y lo hacemos siempre de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días a todos. Porque se ha hablado, por ejemplo, de Arabia Saudí, que hemos hablado esta semana de este asunto, y los medios internacionales también han reparado en el cambio de dirección en el gobierno español en esta materia, ¿no? La marcha atrás, lo que llaman el U-turn, que es algo así como el giro de 180 grados que ha dado el gobierno español, son un poco los titulares que utiliza la prensa internacional para hacerse eco de la decisión del gobierno. Es verdad, ya habíamos comentado en las pasadas semanas eso, como el impacto que sí había tenido el anuncio del gobierno de que paralizaba la venta de las bombas a Arabia Saudí, y ahora al revés, ¿no? Esto ha provocado como una reacción en contra, es decir, está siendo muy destacado o ha sido muy destacada la rectificación del gobierno, y además con estos términos, ¿no? El U-turn, que tiene un punto incluso de volverte sobre ti mismo, ¿no? El giro de 180 grados como dando la marcha atrás sobre algo que habías decidido. Por ejemplo, son los términos que utilizan The Guardian, Al Jazeera, The Times dice que España ha cedido a la presión, el Telegraph incluso habla de que es una embarazosa marcha atrás. Todos destacan un poco los detalles, ¿no? Como ante la amenaza de perder el contrato con Navantia, el gobierno español ha decidido pues mantener el contrato y un poco ha aceptado esta situación. Luego había otro artículo que nos ha llamado la atención también de La Tribune, un diario económico francés, que señalaba que algo que quizá no se ha hablado tanto aquí en España es la mediación del rey Juan Carlos. El titular del diario francés era que incluso el rey Juan Carlos era el que había salvado el contrato con Navantia. Revelaba que tanto Felipe VI como sobre todo Juan Carlos habían recurrido a sus contactos y sus buenas relaciones con Arabia Saudí para garantizar que el contrato se mantuviera y sobre todo para salvar la cabeza de Margarita Robles, que era lo que decía este medio. Pero vamos, yo os digo que la mayoría de los grandes medios de comunicación han estado pendientes y han destacado la decisión de España de al final proceder con la entrega de las armas a Arabia Saudí. Marcha atrás y luego también han reparado mucho los medios de comunicación en una noticia que aquí ha tenido algo de repercusión, pero no sé si tanta como mereciera un caso donde se ha visto una discrepancia tan enorme entre la mirada
mirada que tiene la justicia española sobre la libertad de expresión y la que tiene fuera. Valtònyc, que incluso llegaba a la prensa francesa, la prensa internacional. Depuis, Valtònyc s'est réfugié en Belgique, où il a été arrêté sur la base d'un mandat international émis par Madrid, et l'Espagne pourrait obtenir... Y tenía algo de repercusión en el exterior, ¿no? Bastante repercusión, sí. Sobre todo la decisión del gobierno, de la justicia belga, perdón, de rechazar su extradición. Lo han destacado, por ejemplo, medios como la BBC, Deutsche Welle, Fox News, el Washington Post, The Guardian. Recogían un poco la decisión, no recordaban tanto que era un nuevo varapalo, que era, por ejemplo, algo que sí mencionaban varios corresponsales en sus tweets, como Guy Edgecombe de la BBC o Rafael Meinder del New York Times, que hablaban de nuevo varapalo de la justicia belga a España. En sus crónicas, los medios lo que sobre todo destacan es esto, ¿no? Que de nuevo un tribunal extranjero pues rechaza una euroorden que pide España. En este caso, además, se coloca Valtònyc en el centro del debate sobre la libertad de expresión o sobre la preocupación por la libertad de expresión que hay en España. La mayoría de los medios que recogen esta noticia, de hecho, lo centran bastante en eso, ¿no? En cómo hay unas críticas y hay, digamos, una cierta preocupación por el hecho de que realmente España pudiera estar reprimiendo la libertad de expresión, y este caso está sirviendo para que desde fuera se ponga el foco en este asunto. No se entra tanto en las decisiones, en las motivaciones de la justicia belga, aunque, por ejemplo, algún medio destaca que es que han desestimado los 3 cargos al considerar que no tenían equivalente en la justicia o en el derecho belga, pero sí sobre todo se apunta a esto, ¿no? Que los medios, o digamos que la justicia de otros países, bueno, pues está teniendo ciertas discrepancias con la española. Que todo esto pivota en torno también a los 100 días de Pedro Sánchez, cuestiones que han ocurrido a lo largo de estos días y que también han sido recogidos, también han sido analizados por los medios extranjeros. Sí, los 100 días de Pedro Sánchez han suscitado algunos artículos, algunos perfiles sobre él, y a mí el que más me ha llamado la atención ha sido uno de The Politico, la edición europea del digital estadounidense, que es bastante influyente y que tiene mucho peso aquí en Europa, y que el titular era algo así como los 100 días de conmoción, ¿no? Decía algo así como, si bien Pedro Sánchez tuvo una especie de luna de miel cuando llegó al gobierno, además se le vio como la persona capaz de un poco de derrotar a Mariano Rajoy, de echarle, de venir como con una idea de regeneración, de luchar contra la corrupción. Poco a poco había ido perdiendo este halo y ahora mismo estaba sumido en graves crisis. Le Monde también, por ejemplo, señalaba que hablaba de la tesis y de cómo, pese a todo esto, estaba en problemas el gobierno. Pero el artículo de The Politico lo que destacaba es que, además de las dimisiones de sus ministros, de las acusaciones de plagio, muchos de los problemas que estaba teniendo Pedro Sánchez eran autoinfligidos. Resaltaba, por ejemplo, el tema del contrato con Arabia Saudí, cómo había prometido elecciones y se había retractado, el impuesto a la banca, el impuesto al diésel, que se anunció y que luego parece que no se va a hacer. Destacaba un poquito todos estos aspectos. Y venía a decir algo que era interesante, ¿no? Que al final la fragilidad del gobierno, el hecho de que apenas tenga 84 diputados, le obliga a gobernar a través de gestos. Y esto le estaba ocasionando los problemas, aunque el artículo de Politico también señalaba que, pese a todo esto, las encuestas le siguen dando el apoyo e incluso la victoria en caso de elecciones generales. Y luego, en este mismo sentido, entre todas estas cuestiones que han estado ocurriendo alrededor de los primeros días de gobierno, New Republic analizaba lo que puede suponer para fortalecer la democracia española la exhumación de Franco. Sí, era un artículo que además es una revista estadounidense muy prestigiosa en la que han escrito, pues lleva desde 1914 y ya han escrito destacados autores, pues yo qué sé, desde Virginia Woolf a Philip Roth, es decir, es un medio bastante prestigioso, y el titular era llamativo porque decía, ¿qué tiene que ver desenterrar a Franco con la democracia en España? Y sostenía un poco esto, que recordaba un poco cómo había sido la transición, cómo se había hecho un poco, entre comillas, ignorando a los muertos, y cómo esa actitud de dejar atrás el pasado, de mirar al futuro sin intentar rendir cuentas o pedirle cuentas al pasado, había creado en el fondo ciertas debilidades en la democracia española. Y el artículo sostenía que quizá el hecho de que hasta
40 y tantos años después de la muerte de Franco no se estuviera hablando y no se estuviera planteando en serio el hecho de exhumarle, de trasladarle fuera del mausoleo del Valle de los Caídos, que lo consideraba literalmente una gran llaga abierta para España, pues lo decía que era algo así como que evidenciaba hasta qué punto había sido frágil y nueva la democracia en España. Y el artículo sostenía que todo esto del traslado de Franco era solo, digamos, la superficie del problema que tiene España a la hora de lidiar con su pasado, y sostenía que si España realmente quiere afrontar este tema, tanto sus problemas con la memoria histórica como las ciertas debilidades que tiene la democracia española, pues que el traslado de Franco no era un mal sitio por el que comenzar. Bueno, y además se ha hablado también de la politización de la justicia. Sí, eso ha sido un artículo que me ha llamado la atención en Open Democracy, que es una plataforma digital en la que escriben varias personas, habían firmas bastante prestigiosas, y en este caso era un artículo de una periodista alemana que se llama Christina Schreiber, y que el titular era ¿no? 2 tipos de justicia en España. Recogía los casos un poco de Alsasua, de la encarcelación de los políticos catalanes, de Baltoni, que digamos todas las acusaciones de estar reprimiendo la libertad de expresión, para señalar que en España sí parecía evidente que había una politización de la justicia. Detallaba un poco eso en concreto, mencionaba mucho el caso de Alsasua y el de Cataluña, y venía a decir esto, ¿no? La abundancia de jueces conservadores y cómo España podía estar presentando esta situación. Porque en lo que se refiere a otras noticias que no están relacionadas con nuestro país, ¿qué es lo que ha tenido protagonismo en la prensa internacional? Pues el acercamiento entre las dos Coreas, ¿no? Esa fotografía que ha sido portada de la mayoría de los grandes medios de Kim Jong-un y Moon Jae-in abrazándose y prácticamente, sellando un acuerdo bastante histórico para, digamos, profundizando en la normalización de relaciones. Incluso hay algunos que consideran que puede ser un paso hacia la paz definitiva. Hay que recordar que Corea del Norte y Corea del Sur llevan en guerra, aunque estaban en un armisticio, pero que no se ha terminado, es decir, llevan muchísimos años sin estar realmente enfrentados en contienda, pero en una situación de guerra sin solucionar. Y parece que ahora sí se están dando pasos. Entre todo esto también planea la desnuclearización de Kim Jong-un. Muchos medios señalan eso, que parece evidenciarse que hay una voluntad del líder norcoreano en avanzar por este terreno, aunque también, de momento, a lo que será comprometido son sobre todo pasos simbólicos. Es decir, todavía no se ha comprometido a nada real ni a nada tan concreto que se pueda ver, pero desde luego los gestos invitan a cierto optimismo en un asunto que sería bastante relevante. No en vano llevan desde 1950 con este conflicto abierto los dos países. Bueno, capítulo de la prensa internacional. Vamos a hacer una cosa, como teníamos el compromiso además de hacer videoforum esta semana aquí en La Cafetera en torno a la película El secreto de Vera Drake, que tú has visto también, ¿no? La he visto. Pues lo que hacemos es nos quedamos los tres conversando y así también completamos este bloque. Seguimos aquí en La Cafetera. Lo pasamos fatal, aunque otros lo pasaron mucho peor. Yo estaba en intendencia de conductor. Avanzamos desde Normandía al norte de Francia, Bélgica y acabé en Hamburgo. Yo también estuve en Hamburgo. ¿Ah, sí? Pero no entonces. No, después de la guerra, en el servicio militar. Ah, entiendo. Allí los alemanes pasaron las de Caín. Todos lo pasamos mal. No fue agradable para nadie. Estoy de acuerdo. Yo antes de la guerra trabajé en derribos. Con mi hermano. Oh, ¿vive por aquí? Ahora no. Está en Australia. En Melbourne. ¿Ah, sí? Se fue hace 2 años. Eso está muy lejos, ¿no? Estuvo en Birmania durante la guerra. Y en este contexto de los años 50, de Londres en 1950, se ambienta esta película, El secreto de Vera Drake, que vamos a analizar ahora mismo. Es una película que a lo mejor se podría definir como una película que muestra lo desgarradora que puede ser la sororidad en tiempos difíciles. Así que vamos a comentarla, si os parece. Que las opiniones que han llegado además son muy buenas, porque a la gente le gusta. Yo tenía mucho interés en que la viésemos en el programa. A mí es una película que me gustó mucho, me impactó mucho porque la atmósfera te envuelve y es bastante oscura,
pero también porque retrata los riesgos del aborto cuando es clandestino, cuando no está conducido, cuando no está socialmente, digamos, amparado. Y a mí es lo que más me llamó la atención, ¿no? Sobre todo esa atmósfera. A mí me resultó un poco lenta y me faltó algo en la película. Es verdad que retrata eso muy bien, una sociedad y eso, cómo hay una red de mujeres que se ayudan en situaciones difíciles, ¿no? Y el personaje de Vera Drake, cómo se vuelcan a ayudar a las personas, más allá, sin pensar demasiado en lo que puede suponer para ella, que de hecho al final en la película termina bastante destrozada por todo lo que sucede, pero le eché algo en falta, sin embargo, en la película. No me ha terminado de convencer del todo, no sé muy bien por qué. Bueno, de hecho, buscando los audios también de la película, vemos como muchos silencios, ¿no? Hay muchas cosas que quedan en el aire, pero lo que sí que está claro es que yo creo que muestra una sociedad bastante hipócrita, porque, bueno, pues se muestra una sociedad pues, muy educada, ¿no? Pero que lo que vemos es que las vergüenzas las tapan debajo de la alfombra para que no salgan, pero al final, evidentemente, salen. Y si no estuviesen gente como Vera Drake, nos tendríamos que plantear esa pregunta de qué hubiese pasado con las jóvenes que no eran ricas y que no podían ir a abortar a grandes clínicas. Sí, porque la historia lo que retrata es la vida de una mujer muy amable, aparentemente muy dulce, pero que tiene una vida oculta porque se dedica a hacer abortos clandestinos a mujeres necesitadas. Luego estaba leyendo por ahí que al final es una suerte de himno al feminismo no consciente, decía, ni formalizado ni teorizado, pero muy evidente y muy expresado como solidaridad de clase y también de género, porque es verdad que es un poco el retrato, ¿no? Ante los diferentes escenarios que plantea por la que diferentes tipos de mujeres tienen que recurrir a sus habilidades. Son mujeres que tienen que recurrir al aborto por diferentes razones muy muy diferenciadas, ¿no? Pero es como si hay una solidaridad que está relacionada con la clase, pero también está relacionada con el género, ¿no? Estas chicas a las que yo tengo que ayudar de forma solidaria y también, en cierta manera, de forma inconsciente, porque ella nunca es consciente de la gravedad de la naturaleza de lo que hace, ¿no? De hecho, eso es un poco quizá lo más llamativo de la película, ¿no? El personaje de Vera Drake no es una feminista reconocida, de hecho no tiene ninguna reivindicación en la película, no hace ningún tipo de reivindicación, ni ejerce ningún orgullo luego cuando la descubre la policía. Sin embargo, ella, su único argumento para hacer esto es que quería ayudar a las chicas que lo necesitaban, ¿no? Es verdad que desde el principio de la película, al principio es un poco lenta, pero te va describiendo muy bien el personaje de una mujer totalmente volcada en los demás. Y quizá esto, ¿no? Un poco el feminismo inconsciente. Sí, ella tiene claro, no deja muy claro por qué empezó a hacerlo, ni desde cuándo lo hace, porque es eso. Quizá lo que me deja un poco fría de la película es la falta de respuestas en todo, ¿no? Pero sí es verdad que ella lo lleva haciendo muchísimas veces, lo hace además con una dulzura muy, muy llamativa, ¿no? Está practicando al final abortos y sin embargo intenta, lo más importante es tranquilizar a las chicas, que sea lo más agradable, entre comillas, lo menos traumático posible, una situación tan dura, y eso es verdad que es un poco inconsciente en este sentido, ¿no? Ella, por ayudar, igual que invita a cenar a su casa a todas las personas que ve necesitadas, pues se dedica a ayudar en este tema. Hay poca reivindicación, digamos, de género. Luego también se plantea la responsabilidad de los hombres en esta sociedad, ¿no? Yo creo que la conclusión que saco de esta sociedad tan hipócrita es que es una sociedad por y para hombres. De hecho, ella acaba siendo juzgada por hombres. Es decir, los hombres están juzgando algo por lo que seguramente no tengan empatía y representa un poco esa sociedad, ¿no? En que las mujeres al final la única alternativa que tienen es ese acto de sororidad, ¿no? Ese acto de solidaridad entre ellas para poder salir adelante. O sea, los casos que se ven en la película pues van desde pues una mujer que dice no puedo tener más hijos porque ya tengo 7 hijos y no puedo tener más. Que vemos también el caso de una violación. Vemos también el caso simplemente de una chica que tampoco avisa a su novio de que quiere abortar. No se cuenta con ellos, pero es que ellos no se hacen responsables en absoluto de lo que está ocurriendo. Me sigue impresionando la ausencia del hombre en toda esta responsabilidad. Un embarazo no se hace solo y el hombre en estos casos solo aparece para culpabilizar desde la mayor hipocresía cómo actúa una mujer para solucionar un problema que no es solo suyo
y lo curioso, ¿no?, de que se aplica una ley de casi un siglo antes, de 1861, que curiosamente se llama Ley de Protección de las Personas. ¿Qué personas se están protegiendo? Se protege a la mujer embarazada, violada, abusada, o se protege el poder del hombre dentro de la jerarquía hombre-mujer, ¿no? ¿Qué es lo que se protege? Se trata de legalizar el sometimiento de la mujer a la jerarquía del hombre. Curiosamente, la mayor parte de los mensajes que han llegado son de mujeres, ¿no? Sí, Eso es bastante... yo creo que indica algo. Es verdad que las mujeres, pues por propia naturaleza, nos sentimos interpeladas, ¿no?, viendo esta película, porque empatizas muchísimo, por desgracia, con todas esas mujeres, porque te sientes que te podría haber pasado a ti, y que seguramente, pues en las mismas condiciones de esas chicas jóvenes sin recursos, pues tendrías que recurrir y jugarte la vida para poder seguir hacia adelante, porque también está la pregunta de qué hubiese pasado si estas chicas no hubiesen abortado, si hubiesen tenido el hijo, qué hubiese pasado con sus vidas, ¿no? Hubiesen sido seguramente estigmatizadas por la misma sociedad que les está diciendo que tienen que tener hijos, porque son mujeres solteras. Es decir, no hay alternativa para estas chicas. Y yo creo que la única salida que les queda es efectivamente, y por desgracia, esa salida de un aborto clandestino. A mí me parece que el retrato además que hace de la sociedad burguesa acomodada y también de la intromisión de los hombres sobre el cuerpo de las mujeres, la individualidad. El retrato es tan bueno, por eso la película también tuvo un recorrido. Yo recuerdo que tuvo muchas críticas. Yo tenía mucho interés en que viéramos la película, pero es verdad, retrata eso y retrata también la diferencia de clase entre las mujeres ricas, las mujeres pobres. Esto también lo afronta la propia película. Hola Fernando, hola María. Mira, acabo de ver la película de Vera Drake y siempre que veo películas sobre estos temas de aborto y demás, donde se ve tan claramente, siempre me asaltan una serie de dudas, ¿no? Y cuando se habla de la clase, del género, en definitiva del poder, siempre me asaltan, lo siento, tengo mis prioridades, ¿no? Siempre salta, y aquí se ve clarísimo el tema de la clase, ¿no? De las pobres, siempre son las que pierden, pero la primera escena de la película nos pone claro que lo que nos iguala a ricas y a pobres es la violencia, ¿no? El patriarcado, el caso de la violación. ¿Cómo se resuelve? Obviamente ahí sí está la clase. Económicamente la que tiene dinero se podía pagar un aborto en condiciones seguras y el resto de mujeres pues no. Tenían que acudir a personas que con buenas intenciones, como era el caso de Vera, o por un afán lucrativo económico, pues la sacara de ese apuro. Buenos días, Resistencia. Acabo de ver la película y sobre el tema del aborto, pues plantea y muestra la gran hipocresía que hay, ¿no? Para las mujeres pobres, el riesgo, la infección e incluso la muerte. Para las chicas ricas, pues tienes dinero, te vas a una clínica privada y ya está, y sin ningún riesgo puedes abortar. Qué curioso, no ha cambiado casi nada desde 1950 en que está rodada la película, y con lo que ha pasado en Argentina pues cobra mayor relieve una película como esta. Me entristece que las mujeres todavía tengamos que estar sometidas a ese tipo de leyes, que no podamos decidir lo que queremos hacer con nuestro cuerpo. Y eso no quiere decir alegremente abortar, porque no creo que ninguna mujer aborte alegremente. Yo, que he tenido la desgracia de pasar por ello, de tener un aborto, no me imagino haciéndolo voluntariamente, porque no es ningún plato de gusto. Seguramente cada mujer que aborta tiene unas razones poderosas para hacerlo, y no debería haber ninguna ley que se lo prohibiera. Buenos días. Y sobre todo nadie debería interferir en una decisión tan personal, ¿no? Yo creo, tengo la sensación de que algo está cambiando, por lo menos la reacción social, ¿no? En los años 50 en los que está basada la película,
es impensable una reacción social de apoyo. Hoy en día es diferente. No hay más que ver lo que ha ocurrido en Argentina, ¿no? Donde, independientemente de que la justicia haya ido 17 pasos por detrás, pero ha habido una gran voluntad social y muy visible y una reivindicación sin ningún miedo, sin tapujos, para intentar hacer posible esa libertad individual, ¿no? Ese derecho. De hecho, en la película, por ejemplo, cuando se produce el juicio, ninguna de las personas para las que trabajaba Vera Drake acepta testificar, acepta ayudarla. Es verdad que no hay un rechazo tampoco de su familia, pero su propio hijo en principio no lo entiende, le cuesta. Curiosamente, el personaje que yo creo que muestra más empatía con ella es un personaje así un poco que al principio no se sabe muy bien qué pinta, que es el futuro yerno, ¿no? El futuro marido de la hija, que quizás es el que sí que muestra un poco de comprensión, ¿no? De hecho, él mismo dice, es que claro, mi madre tuvo 6 hijos, me parece injusto porque si no tienes con qué alimentarles, no les puedes querer, ¿no? Es decir, en este sentido sí que muestra que es consciente del problema. En cambio, incluso el marido, el cuñado que la quieren y que están a su lado, no parecen entender el fondo del asunto y de por qué hacía Vera Drake estos abortos clandestinos. Bueno, de hecho hablábamos de Argentina y ahora mismo recordaba también que, bueno, en cuestión más o menos de una semana después del rechazo en el Senado de esa ampliación hacia el aborto libre en Argentina, moría una chica por un aborto clandestino, ¿no? Con perejil. Y eso fue muy sonado, la gente volvió a salir a las calles. Y bueno, yo creo que de momento no lo han conseguido en Argentina, pero al menos ha movilizado a todas estas mujeres que han dicho que no quieren ver ni una muerte más en el país. Yo creo que es cuestión de tiempo que al final la esfera política pues acabe escuchándoles, pero también es importante que en países como España estemos en alerta, porque ya hemos visto ciertos discursos políticos incluso de gente bastante joven que pensaríamos que no tienen esas ideas tan retrógradas y de hecho veíamos a Pablo Casado, por ejemplo, en 2015 en La Sexta hacía una crítica de la ley del aborto de Zapatero y llegaba a utilizar términos como que a ver si eso iba a ser un coladero, y también habló de barra libre, lo cual es horrible, ¿no? Que una persona pues utilice esos términos para hablar de algo tan grave como es tener que abortar. De hecho, Pablo Casado lo ha vuelto a recuperar. Cuando ganó la presidencia del Partido Popular, volvió a mencionar el aborto y volvió a intentar introducirlo en la agenda. Es verdad que no ha seguido mucho por ese camino, pero bueno, hay una vieja reivindicación de una parte de la derecha que pasa por intentar recortar la ley del aborto actual. Señora Drake, soy el detective inspector Webster. Ellos son el sargento Vickers y la agente Best. Sé por qué están aquí. ¿Cómo ha dicho? Sé por qué están aquí. ¿Por qué estamos aquí? Por lo que hago. ¿Por lo que hace? Sí. ¿Y qué hace usted, señora Drake? Ayudar a chicas jóvenes. ¿Usted ayuda a chicas jóvenes? Así es. ¿Y cómo las ayuda? Hoy celebramos una fiesta. ¿Puedo sentarme, por favor? Sí, por supuesto. No quiero estropeársela a mi familia. No pueden volver mañana. Lo siento, señora Drake, pero tenemos que ocuparnos de esto hoy. ¿De veras? Sí. ¿Puede responderme, por favor? ¿Cómo las ayuda usted? Cuando no se pueden apañar. Cuando no se pueden apañar. Bueno, porque no había mucha conciencia de lo que estaba haciendo, desde luego del margen legal que tenía ninguno y del margen sanitario bastante poco, pero ni siquiera ninguna conciencia de la naturaleza, ¿no? Pero siempre estaba ayudando y ayudaba de forma generosa y amable, porque el personaje es muy amable. Es verdad que en la película han intentado, o a mí me ha dado la impresión que se intentaba reproducir esa atmósfera asfixiante, socialmente gris, socialmente oscura, que es una elección del director, o sea, y reproduce muy bien esa atmósfera. Pero el personaje es tan amable que lo hace llevadero, ¿no? Y de hecho todos son tan educados, tan corteses, que es verdad, lo comentábamos, es que incluso en los momentos más dramáticos, pero por favor, tome este asiento, quítese el abrigo, esa especie de retrato de la sociedad británica que sí, al final te chirría un poco, ¿no? Cuando se están hablando de cosas tan duras y tan serias, esa especie de por encima de todas las formas es bastante llamativa. Me ha gustado mucho y me ha parecido un ensayo precioso sobre la sororidad que se genera y las redes de mujeres que se generan cuando el patriarcado
nos dominan todos los sentidos, tanto las leyes, los jueces, los policías, etcétera, etcétera. Entonces, ver cómo esas mujeres intentan ayudarse y cómo la policía incluso la trata con muchísimo cariño, pues es muy bonito. Y a la vez es una película también muy dura sobre lo que hay que vivir y la diferencia de clase, claramente. Pues dura, pero a la vez también yo creo que lo que permite es ver lo que hemos conquistado y también apreciar los riesgos de perderlo, porque es verdad lo que decías tú misma, María, que al final da la impresión de que los pasos que se han conseguido, pero bueno, escuchamos a Pablo Casado, parece que son pasos que no son firmes, que no son definitivos. A ver, es que todo es revertible, ¿no? En un sentido o en otro. Y en este caso lo vemos, que en Argentina siguen teniendo que salir a la calle para reivindicar un derecho que puede incluso costarte la vida. Es que es tan duro como eso. Es que el derecho al aborto no es una tontería. Y cuando Pablo Casado habla de barra libre, parece que no sabe que vivimos en una sociedad en la que hay anticonceptivos y en la que cada vez hay menos abortos. Entonces, yo creo que sobre estas cosas hay que ser serios. No tiene que haber ideologías, hay que dejar al margen esas creencias religiosas que puedan tener ciertas personas y no mezclar las cosas, porque es una cuestión de derecho a la vida, porque al final el derecho a la vida es no tener que recurrir a abortos clandestinos para poder sobrevivir en una sociedad. Yo también luego me planteaba la idea, ¿no? de esta película va a juzgar a Vera Drake, ¿no? ¿Cómo podemos juzgar a Vera Drake? ¿Cómo podemos decir tú serías culpable, tú no serías culpable? Porque efectivamente por su culpa una persona casi pierde la vida, pero ella lo ha hecho como un acto de solidaridad y ella en todo momento dice que ella no ha cobrado absolutamente nada de dinero por hacer lo que hacía y que para ella era una ayuda que hacía a estas chicas. Ella decía, y es que si yo no lo hago, ¿cómo lo van a hacer ellas? ¿No? Es simplemente una ayuda. Yo creo que la clave de por qué para ella es un acto de solidaridad es que cuando le interrogan, le preguntan eso mismo, ¿usted cobraba? ¿Usted qué rédito sacaba de todo esto? Y ella no sacaba nada de eso. O sea, ella no sacaba nada de rédito, solamente era una ayuda y una colaboración desde el desconocimiento y bueno, también desde el riesgo que les ponía a ellas. Pero fíjate, a mí me da la impresión de que hay una cierta perversión en el lenguaje, porque se utilizan siempre palabras, seguro que en esto hay un montón de opiniones y seguro que mucho más razonadas que las mías, que lo estoy improvisando porque me viene ahora a la cabeza la manera en la que se habla de el drama que supone el aborto, el sufrimiento para la mujer que es el aborto. Es evidente, pero lo vamos a normalizar y a naturalizar cuando entendamos, uno, que es un derecho individual, es un derecho de la mujer sobre el que nadie tiene ninguna, ni debería tener, desde luego, ninguna capacidad de interferir, y aceptarlo como una parte natural de nuestra vida. No digo que sea una cosa a la que puedas recurrir de forma irresponsable, pero entender que forma parte precisamente de la madurez y de la conquista y de la reivindicación, el hecho de no tener que ni siquiera que acotarlo en términos de sufrimiento, porque es precisamente un derecho conquistado, ¿no? La libertad individual de decidir cuándo alguien quiere o puede o decide simplemente ser o no madre, ¿no? Sobre todo por lo hipócrita que es, ¿no? Que en la película lo vemos, que haya hombres diciéndoles a las mujeres ¿por qué abortáis? Hombre, claro, es que yo soy la que va a sufrir todo esto. Además, ya lo decíamos antes, además pone claros ejemplos, ¿no? El caso de una violación, ese hombre no se va a hacer cargo de esa criatura. El caso, por ejemplo, de una joven, ¿no? Lo mismo. Yo creo que luego también la reflexión que tenía, que sobre la que habéis hecho mucho hincapié muchas de vosotras, ha sido el tema de la hipocresía entre las jóvenes ricas que pueden ir a abortar con total seguridad y las jóvenes pobres, que al final es un poco de lo que se trata, ¿no? El implantar un derecho como el derecho al aborto, sobre todo está pensado para aquellas que no tienen dinero para ir a abortar y que se jugaban la vida en abortos clandestinos. Y sobre esto me ha venido la reflexión de la gestación subrogada, que ha sido, bueno, pues ha generado bastantes acaloramientos en el Congreso de los Diputados, y cuando se habla de gestación subrogada creo que tiene que salir esa parte del debate. Tiene que salir esa parte del debate de no se está pensando en aquellas mujeres
que no son ricas, en aquellas mujeres que no tienen todo con su dinero, sino que hay cosas que no se pueden comprar. Y en este caso yo creo que hay que verlo también desde ese punto de vista. Cuando se legisla en derechos como este tipo, en cuestiones como el aborto, hay que pensar primero en aquellas mujeres que no pueden tenerlo todo con dinero, porque no tienen dinero y porque tienen que tener los mismos derechos que las jóvenes que tengan más recursos. Buenos días, cafeteros. En cuanto a la película El secreto de Vera, me ha parecido una buena película, donde vuelve a tratar el tema del aborto y a la vez lo que para los ricos, aunque esté prohibido, se hace y no pasa nada, y lo que en la clase obrera no pueden acceder a ellos. Aquí vemos que la ley no es igual para todos. También resaltar la sencillez de la mujer y el hacer el bien a todo el mundo. No era capaz de ver más allá de ayudar al prójimo. Y por otro lado, la oportunista de turno que se aprovecha de la bondad de Vera. Interesante reflexionar esta película. Los detalles del delito son los siguientes. El día 17 de noviembre de 1950, en el condado de Londres, utilizó ilegalmente un instrumento con la intención de provocar un aborto en la persona llamada Pamela Mary Barnes. Responda. ¿Es usted culpable o no culpable? Soy culpable. ¿Puede hablar más alto, señora Drake, para que el tribunal pueda oírle? Soy culpable. Gracias. Siéntese, por favor. Y aseguro a su señoría que Vera Drake se siente más aliviada que nadie por la curación de Pamela Barnes. Y me permito sugerir que su señoría tendrá pocas dudas de que esta desafortunada mujer se cuidará mucho de reincidir. Y esto es lo que la defensa quería decir, señoría. He prestado mucha atención al alegato de su abogado. Pero nada de lo que he oído. Bueno, pues hasta aquí el análisis del secreto de Vera Drake. Muchas gracias por estar ahí, por analizar esta película con todos nosotros. Es una película de la que tenemos que aprender, sobre todo para no cometer pues esos errores del pasado, para no volver a ese terror del pasado. Y nada, nos despedimos hasta el próximo lunes. Decidiremos la película para el próximo viernes. Y nada, que tengáis muy buen fin de semana y muchas gracias a todos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.